Bueno, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a Luisa, Mayerly, Camila, Hola, Juliana, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Hola, profe. Qué pena que no llegué a las 8 en punto porque es que estaba en otra clase desde las 7, estaba en otro cuento. Entonces toca cerrar todos esos programas y qué pena. Pero ya estamos acá. Bueno, un saludo para todos. Aquí me lo saludo aquí. Saludo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Santiago, bienvenido. Camila. Laura. Ahora la misma. Más Laura, bienvenida. La misma. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Eli, bienvenida. Profe. No sabía que hay dos Santiagos, ¿ves? Santiago. Bueno, iniciemos ya esto para que no perdamos más tiempo los 40 minutos que tenemos para conversar sobre esto, ¿no? Bueno, la semana anterior, pues se nos dañó desafortunadamente por razones pues, de la internet que falló y se perdió mucho pues como lo que realmente íbamos a desarrollar. Entonces, vamos a prestar bastante atención y alguna inquietud pues me preguntan. Igual yo creo que ya tuvieron la oportunidad de ver el video o ver ciertas cosas dentro de la plataforma para poder que desarrollen la actividad como tal. Entonces, la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda. Primero recordemos qué es la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una medida. ¿Sí se aprecia bien el documento como tal? Sí. Okay. La elasticidad es una medida de la sensibilidad, o sea, aparecen unas palabras bastante interesantes, de la sensibilidad, de la cantidad demandada. Cuando hablamos de cantidad, aquí no vamos a referir a las Q. Yo acuerdo que ya en el tablero decía Q, porque viene del inglés, quantity, bueno, o de la cantidad ofrecida ante el cambio de algunos de los factores determinantes. O sea, la elasticidad va a ser sensible en sus cantidades demandadas u ofrecidas respecto a qué factores. Pues el precio en este caso, ¿cierto? Uno de los factores que va a estar ahí muy presente. Bueno, la elasticidad precio a la demanda. Definamos qué es la elasticidad precio a la demanda, qué es. Te recordemos que aquí hay una gráfica al lado izquierdo donde tiene una pendiente negativa, ¿cierto? Recuerde que era bajando y esta me declaraba la demanda y la que iba así subiendo era la oferta. En este nos vamos a referir completamente a la demanda. Mire que el eje Y o el eje del precio, aquí le van a colocar pues como un ejemplo, precio del helado, colocaron. Y el eje X lo llamaron cantidad de helado. O sea, una cosa es comprar helados y cuánto vale el precio de comprar esto de helado. Esto lo llaman la curva a la demanda. Y recuerden que lo que estaba por debajo se lo llamaban el excedente del consumidor, que lo vimos en un cuadrito bastante interesante. ¿Cierto? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién llegó por ahí? Luisa, es que se me había descargado el teléfono y no había podido entrar. Ok, bienvenida. Bueno, entonces sigo. La necesidad, precio, la demanda se mide el grado en que la cantidad demandada responde a una variación del precio. Ojo,
Mide el grado en que la cantidad demandada responde a una variación del precio. En términos más concretos, podemos decir que el coeficiente, o sea, el coeficiente quiere decir que nos van a dar un numerito, nos va a regalar un número de elasticidad precio de la demanda, nos va a regalar un número, un coeficiente. Y lo van a declarar EP, elasticidad de la demanda del precio. Es la razón entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual. Entonces, aquí esto es muy matemático, pero a la larga es muy sencillo, porque es que tiene unas palabras que usted dice, pero sé que lo que está diciendo señora no le entiende nada. Ojo, es la razón entre la variación porcentual. Cuando hablo de la variación porcentual, es final menos el inicial. Porcentual, va a ser porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual de su precio. Manteniéndose constantes todos los demás factores, o sea que todos los demás factores que le ocurran van a ser constantes, pero menos estos dos. Estos van a tener variación. ¿Quién va a tener variación? La demanda porcentual, o sea, en sus cantidades, y la demanda porcentual de su precio. Para calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, que lo llaman E sub P, ojo, elasticidad precio de la demanda, así se llama, esa E sub P se llama elasticidad precio de la demanda. Es igual a menos. ¿Por qué menos? ¿Quién recuerda por qué menos? Que en la otra ocasión lo dije. Porque es demanda, profe. No, pues sí, es porque es demanda. ¿Y por qué matemáticamente, por qué menos? Por el valor absoluto, ¿no? No, es menos porque la inclinación va hacia abajo, o sea, la pendiente es negativa. La pendiente es negativa. Esa es la razón del menos. Voy a silenciarlos por un momento, que es que por ahí un perrito ahí. EP, ¿cierto? Entonces va a ser en la parte del numerador la variación porcentual de la cantidad demandada, variación porcentual, o sea, las cantidades finales menos las iniciales dividido la inicial, porcentual, y la variación porcentual del precio, el precio final menos el precio inicial por el por ciento. Una elasticidad alta indica un elevado grado, ojo, una elasticidad alta indica un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la variación del precio. Y una elasticidad baja indica una escasa sensibilidad de las variaciones del precio. Mire pues qué interesante. Repito, una elasticidad alta, o sea, si me da muy alto, es un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la variación del precio. Y una elasticidad muy baja es una escasa sensibilidad a las variaciones del precio. En términos gráficos, estas posibilidades junto con los dos casos extremos, es decir, como se trata a continuación. Entonces, vean, voy a pasar por acá. Voy a hacer un ejemplito para que vayan pillando una cosa. Entonces nos vamos a meter como en la interpretación de esos elementos. Entonces, Profe, una pregunta. claro, dime. Usted dice que queda menos, pero en la elasticidad tiene que quedar siempre positivo, ¿o no? No, yo lo que me refiero es menos porque es la demanda va bajando, pero siempre es positivo porque va a ser en valor absoluto. Ah, listo. El menos identifica la pendiente que es una demanda, porque la pendiente hay cuatro tipos de pendiente. La pendiente positiva, que es hacia arriba, que es la oferta. La pendiente negativa, que es la demanda, que va hacia abajo. Pendiente cero, que es una constante, es una recta horizontal. Y cuando no tiene pendiente, o sea, se declara infinita, que es una recta vertical. Pero como es un enfrentamiento para este caso la demanda, para poder identificar con un signo de quién me está hablando, me la colocan con menos para decir, estamos hablando de la demanda. Pero ya. cuando dices que, pero cuando se comentó sobre el valor absoluto, claro, porque el coeficiente tiene que ser positivo. ¿Listo? Bueno, Listo. aquí hay un ejemplo. Hay un ejemplo de una variedad de formas que va a tomar la demanda como tal. ¿Sí ven perfectamente esto? ¿Lo ven perfectamente? ¿O está muy pequeño? No, ahí se ve bien. No, profe, sí está bien. Se ve perfecto. Ok, bueno. Entonces aquí hay un ejemplo.
Mire, aquí hay una cosa muy particular. Aquí van a hacer un evento, un evento de la elasticidad de la demanda. Vea, miren que la línea va de A a B. Hay una flechita que me está indicando A a B. Me pueden haber dicho de B a A. De B a A. También me pueden haber dicho. En este caso me dijeron de A a B. Cuando me dicen de A a B, o sea, esta es la primera letra, indica que estas las cantidades iniciales. Hablo con el eje X. Esta es la cantidad inicial y esta es la cantidad final. Entonces, si esta es la cantidad inicial, pero el precio en A es el precio final y el precio en B es el precio inicial. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cierto que sí? Señor. Bueno, entonces la línea vertical, que es la línea del precio, me están indicando los precios. Vea, 3, 5, van ascendiendo. Y las cantidades también van ascendiendo hacia la derecha, 100, 180 cantidad. Entonces, de acuerdo a la ecuación, a lo que me están diciendo, que me dijeron que era una variación, es una variación de las cantidades porcentuales dividido la variación del precio porcentual. Me dicen, venga, determinamos qué tipo de demanda es acá. Vamos a suponer que yo no conozco esto. Vamos a suponer que yo no conozco. Voy a tapar por un momento esto. Vamos a suponer que yo no conozco esto. Voy a colocarle, voy a arrancar eso por un momento de aquí. Vamos a suponer que yo no conozco esto. Vamos a suponer que yo no conozco qué tipo de demanda es. La quité, ¿cierto? Entonces, yo digo, venga, yo conozco la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que me están regalando es esta. Esta con la que yo voy a trabajar. Son las cantidades finales menos las cantidades iniciales dividido las cantidades iniciales. Multiplicado por 100. Todo dividido, o que esta línea de división es una línea un poco grande, es una línea que es la que manda, digámoslo así, es una línea mandona, una línea, es más, pintémosla hasta con otro color, es una línea que es divisora, o sea, es la línea que está separando lo de arriba con lo de abajo, numerador con denominador. ¿Sí me hago entender ahí? Señor. Esta zona me están diciendo dividido el precio final menos el precio inicial, dividido el precio. O sea que aquí están diciendo que la variación de las cantidades, la variación porcentual, cuando dicen por 100, están refiriendo a porcentual. Y la variación del precio porcentual me va a declarar una elasticidad una elasticidad a la demanda. Entonces Profe, veamos. o sea que Dígame. ahí es sensible ante un cambio en el precio, ¿cierto? Claro, eso es lo que vamos a identificar. De eso trata la clase. Esa es la elasticidad. Usted la acaba de decir, sensible. Mire que cuando hablamos de qué es la definición de elasticidad, se refería a sensibilidad. Sensible. Ya. Entonces, estos valores, como yo ya los conozco, si usted hace la gráfica, yo le coloqué Q sub F, o sea, cantidad final, cantidad final. Entonces, yo tengo que simplemente reemplazar. ¿Quién es Q sub F? Pues Q sub F es 180, el precio, la cantidad final, 180 menos la cantidad inicial. Pues la cantidad inicial fue 100. Todo dividido entre la cantidad inicial. ¿Y cuál es la cantidad inicial? 100, colocó 100, no hay ningún problema. Recordemos que voy a hacer una anotacioncita aquí. Vamos a recordar este pedacito. Le falta un cosito, que es lo que estamos ahorita conversando. Voy a correrlo aquí un poquito. Pues este cosito tiene el menos acá. Tiene el menos. Tiene el menos. ¿Cierto? Porque me está indicando que ese menos es de una demanda. Tiene el menos. Esto lo meteríamos dentro de un valor absoluto. Pero entonces sigo. Entonces me voy para la parte de abajo, ¿cierto? Voy para la parte de abajo. Y en la parte de abajo me dice que es el precio final menos el precio unitario. Antes aquí, ¿qué me faltó? Me faltaría colocarle aquí el 100%, ¿cierto? Sí, obvio. Aquí me faltaría haberle colocado el 100%, lo mismo que acá.
Y aquí también va a ser para la parte del denominador. Del denominador. Vale, el precio final, ¿cuál es el precio final? 5 euros, 5 pesos, lo que sea, menos el precio inicial, que es 3, dividido nuevamente el precio inicial, que sigue siendo 3, por 100. Entonces, si yo hago los cálculos, si yo hago estos cálculos, esto me va a dar 180, le quito 100, pues me da 80, ¿cierto? Dividido entre 100. Y 5 menos 3 me va a dar 2, dividido entre 5. Si yo 80 lo divido entre 100, me da 80. Y a 2 lo divido entre 5, me da 40. ¿Por qué me dio 40? Pues si usted saca la calculadora, realmente le da 0,4. Como hay que multiplicarlo por 100, le da 40. Lo pasó a porcentaje. Pero si usted divide 80 entre 40, le da 2. Pues 40 por 2 da 80, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Le da 2. ¿Vamos ahí? ¿Pregunta hasta ahí? Sí. No, ninguna, predica. Me está haciendo entender, me está haciendo entender. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Listo. Ya hice una variación, una variación. Si yo le saco valor absoluto, cuando me refiero a valor absoluto, se refiere que esto lo meten entre unas barras. O sea, es como si yo metiera esto entre unas barras así, unas barras, y lo que salga de ahí sale netamente. ¿Qué metería yo? Pues metería toda esta información, yo la metería, todo esto que es negativo, todo esto yo lo podría meter perfectamente dentro de estas barras, dentro de esta barra. Yo metería todo esto entre esta barra. Yo metería todo esto dentro de esta barra y esto me daría, el resultado de esto me puede dar negativo, pero cuando va a salir de ahí, va a salir positivo. ¿Sí me hago entender? Profe, yo la verdad la entiendo como por partes, pero me siento como muy confundida. ¿Qué es por parte? Ok. No sé qué es por parte. ¿Qué no entiendes? Dime que no entiendes, porque no, para poder saber. Sí, mejor siga, profe. Yo miro a ver si al final de la clase. No, porque no, Profe, la pregunta ya, verdad dígame. es que uno se pierde por partes, pues la fórmula que usted habla que el valor absoluto, todo eso, la verdad yo no entiendo de dónde saca todo eso y esas fórmulas, ¿por qué? Me pierdo. Porque Son las las fórmulas reglas. son las reglas del juego. No, yo sé que, o sea, ahí está haciendo pues la fórmula para sacar, Esta es la fórmula principal. Y estamos sí, reemplazando. Y al reemplazar nos dio esto. No sé. pero esa sería la fórmula para sacar la Ah, elasticidad. sí, no hay más. Es esa. Ah, No sé. Entonces siempre se va a multiplicar por 100. Es una restica. Usted primero hace a 180 le quita 100. 80. 80 lo dio entre 100. 180 dio entre 100. Profe, no. O sea, 8. a eso siempre le van a multiplicar ese 100. Sí, porque es una variación porcentual. Cuando usted habla cuando hablan de variaciones porcentuales es por 100. Siempre. Estamos hablando de por ciento. Por ciento es por 100, no por 1 ni por 2. Por ciento es 100. Preguntas. Es que aquí pregunte todo lo que quiera, porque yo para eso estoy. Profe, ¿y el negativo en la operación tiene algún cambio en el resultado? No, porque como si se mete entre un valor absoluto, es que tienen que averiguar qué es un valor absoluto, tienen que investigar qué es valor absoluto. El valor absoluto simplemente es una parte matemática, simplemente. Todo lo que se meta negativo entre un valor absoluto, su respuesta siempre va a ser positiva. Siempre. Voy a colocar un ejemplito acá. Tengo un valor, un ejemplito, voy a dar un ejemplito acá. Tengo un valor absoluto, pues va a salir un momentico del tema. Usted tiene un valor absoluto, ¿verdad? Un valor absoluto. Un segundito. Mire, usted tiene un valor absoluto. Tiene un valor absoluto. De menos 2. De menos 2. El valor absoluto de menos 2 siempre va a ser 2. Valor absoluto de 2, o sea, un número positivo, va a Menos ser
también 2. Es Ah, valor absoluto, no O hay sea, nada. así sea negativo o positivo, siempre da positivo, ¿cierto? Siempre dentro de un valor absoluto. Y toda esta fórmula está metida entre un valor absoluto. Por lo tanto, su respuesta va siempre a ser positiva. Siempre. Siempre. Eso es soy... un valor. Eso es un Profe, entonces ahí no aplica la ley de los signos. no. Cualquier ley de Oh, los signos. No, Ay, no, me perdí. no, ¿y para qué ley de los Es signos? que Aquí no. yo digo que el signo, como dijo el profe inicialmente, es como para identificar que estamos hablando de la demanda, ¿no? Exactamente. Perfecto. eso. Perfecto. Pero el valor, aquí no hay ley de signo. Ley de signo nada más utilizan la multiplicación, más por menos, menos por más. Aquí no hay nada de eso. Aquí estamos bien. Correcto, Bien. sí. Mire, Por eso es que el punto B, o sea, cuando ya se va a resolver, cuando ya está el resultado, es que no van a haber menos, porque pues ya el resultado, ya se sabe que se sacó el resultado de la demanda, ¿no? Ahí ya no se van a colocar menos. sí, el valor es netamente positivo, porque es un Ajá. valor absoluto. Hay que ir a hacer, mirar un tutorialcito para que busquen qué es un valor absoluto. Busquen un poquito y cuándo se utiliza la ley de signos. Mire, aquí no hay, si yo les digo 180 menos 100, para usted hay ley de signos acá, 180 menos 100. Pues sí, el menos. ¿Cómo que si yo tengo cómo que es ley de signos ahí? No, imposible, no. Aquí dice que 180 menos 100. ¿En qué momento dije 180 por 100? No estoy diciendo por. La ley de los signos es cuando usted dice más por. Cuando usted dice por, llamó la ley de los signos. Pero aquí dije Ay, 180 menos 100. ¿En donde dije por? No hay ley de signos. Nunca. Cuando se suma y se resta, no se aplica la No. ley de signo. En la suma y la resta, y cuando se resta y el signo es del mayor, se pone el del mayor. Eso es todo. Eso hay que saberlo. Hay que ir a revisar ciertas cositas. De pronto con el prueba de la EMIR están viendo ciertas cosas de la ley de los signos y todo eso. Pero aquí simplemente una resta. Es más, si usted saca la calculadora, a 180 le quita 100, le va a dar positivo, porque 180 es mayor que 100. Se pone el signo del mayor. 80. ¿Sí o no? Listo, sigamos. Sigo ahí. ¿Algún otro inconveniente ahí? Muchachos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Buenas Claro. noches. Buenas noches. Profe, por ejemplo, en un parcial, para resolver algo, nosotros nos tenemos que saber la fórmula o la podemos No, pues utilizar. se la tiene a la mano, porque el parcial es, usted está ahí al lado, usted está sola con sus instrumentos, su computador, con todo, porque estamos desde la No, virtualidad. pero cuando estemos en clase podemos sacar las Pues fórmulas. yo creo que vamos a estar mucho tiempo por acá. Pero si estamos en clase, pues te saca las fórmulas, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Otra pregunta, no, pregunten todo lo que quieran. Porque no quiero avanzar, que uy, eso dijo un montón de cosas y no se supo dónde salió esto. Mira que trae un ejercicio sencillito, estamos mirando la demanda, lo metemos en una fórmula, estamos haciendo los cálculos y nos dio un número, hasta ahí vamos. Si usted saca la calculadora, usted hace los cálculos y le va a dar esto exactamente. ¿Pregunta ahí? No, por mi parte no, profe. ¿Alguna que Profe, tenga una? profe, o sea que ahí estamos buscando el valor cuando es demanda elástica, ¿cierto? Sí, vamos a determinar O ese sea, ahí número. estamos buscando qué demanda es. Exactamente. Este bello numerito que nos acaba de dar acá, este numerito, este va a ser es el que nos va a dar el significado de qué tipo de demanda es. Ese numerito. Ese número no tiene unidades, es adimensional, no tiene, es un número. Nos puede dar X número. Y ese Sí, número como ya es. vemos que, ¿Cómo? y como sabemos que es sensibilidad, entonces sería elástica, ¿cierto? Eso es lo que vamos a determinar. Vamos a determinar que es una demanda elástica. Claro, vamos para allá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, dicen que para que sea elástica, este signo, ¿qué significa? Para ustedes, ¿qué significa este signo? Este que estoy mostrando acá. Mayor. Este signo mayor. Tiene que ser mayores que 1 y el 2 es mayor que 1. Sí, obvio. El 2 es mayor que 1, porque más de uno enreda y no entiende que es mayor que 1. Mayor que 1, pero menor que infinito. Menor que infinito. El 2 está cumpliendo que sea mayor que 1. Sí, lo está cumpliendo. El 2 es mayor que 1 y es menor que el infinito. ¿Cuál es el número infinito? Bueno, no sabemos, pero es menor.
Por lo tanto, yo podría decir que es elástica. ¿Por qué? Entonces va a cumplir esta reglita que dice aquí. Va a cumplir esta reglita. Va a cumplir que las variaciones porcentuales de las cantidades, ¿cuánto me dieron las variaciones? Porque lo de arriba son las cantidades. Me dieron 80. Mire que sí. Son mayores que las variaciones porcentuales del precio. ¿Cuánto me dio el precio? 40. 40. ¿Sí lo ven? En la formulita, ¿la ven ahí? Vean. Que las variaciones porcentuales, o sea, 80 es mayor que 40. Claro que sí, ¿cierto? Por lo tanto, se puede determinar que la demanda es elástica. O sea, que varía más que proporcional. O sea, que yo puedo decir que hay una reducción del precio del 40%. Miren esto, hay una reducción del precio. O sea, pasar de 5 pesos a 3 es una reducción del precio de un 40%. Pasar de 5 pesos a 3. Y aumentar. Y el incremento de pasar de 100. ¿Sí la ven? Y aumentar de 100 a 180, a las cantidades es un 80% me representa. Por lo tanto, se declara que la demanda, en este tipo de demanda, es una demanda elástica. Esta es una demanda. Se declararía como una demanda elástica. Es una demanda elástica. Esto determinaría ese tipo de demanda. ¿Sí la pillan? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? Profe, y si ocurre lo contrario, pues, menor. Entonces, para allá vamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, resulta que... Ya voy para allá. ¿Sí ven esto? ¿O no lo ven? Si ocurre lo contrario, sería otro tipo de demanda, ¿cierto? Claro que sí. Voy a pasar a... ¿Sí ven esto? Sí. Mire, entonces van a ver varias formas de que se puede comportar la demanda. Puede tener un comportamiento así con una línea así completamente vertical. Si en ese caso es porque EP, o sea, el resultado le dé 0. O sea, no tiene variación. Las cantidades no varían. Mire que las cantidades aquí abajo, que son las cantidades, no varían. O sea, está quieta la cantidad. Pero el precio sí varía. Va subiendo, mira el precio. Ese tipo de elasticidad se llama perfectamente inelástica. Infinita. Ah, inelástica es. Inelástica. O sea que siempre hay que hacer la fórmula para poder saber. Exactamente. Para poder saber, yo conocer ese numerito. Mire la que nos dio, aquí está diciendo que es mayor que 0, pero menor que 1. Esa que nos dio ahorita es mayor que 0. Sí, nos dio 2, ¿cierto que sí? Mayor que 0, claro, nos dio 2. Pero es menor que 1. Ah, pues pucha, no cabía ahí porque es menor que 1. 2, ya se pasó, ¿cierto que sí? No cumplió con esto. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Voy a poner Sí, esto, profe. voy a poner eso por aquí en este aquí abajo. Ah, se ve mejor en el otro, ¿cierto? Se ve mejor acá. Entonces, sí me estoy dando a entender. Entonces, esa de 2 que nos dio ahorita no cumple con esta, o sea que no es inelástica, no la está cumpliendo. Si me hubiera dado, por ejemplo, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 es mayor que 0 Sí, y es menor que Sí. 1, sí. sí. Por lo tanto, sería inelástica. O sea que varía menos que proporcional. O sea que las variaciones serían muy leves acá, tanto en el precio como en las cantidades. Vamos a suponer que nos dio 1, exactamente igual a 1. Esa nos dio 2, no nos dio 1, nos dio 2. O sea que no es unitaria. Si fuera 1, sería una variación directamente proporcional. O sea, sería como una variación como muy perfecta. Digámoslo así, sería unitaria. Se declara como variación unitaria. Vamos ahí. O sea que las cantidades varían directamente proporcional. O sea que si le varía las cantidades, el precio también va a variar. Es directamente proporcional.
¿Nos dio mayor que 1? Sí. ¿Y menor que el infinito? Sí. Por lo tanto, es elástica. Sí. Entonces la de nosotros es de esta categoría, es elástica, nos pertenece, o sea que varía más que en proporción, o sea que tuvo más variación en las cantidades y descendió el precio, muy levemente, hubo un descenso, lo destacamos. Pero supongamos que nos da infinito. Les pregunto, ¿en qué caso nos puede dar infinito una operación? ¿Ustedes cómo creen que es de infinito una operación matemática? Con números decimales. No. No. Para que infinito, muchachos, tengan en cuenta esto. El precio se congela, ¿no es que es? No, pero matemáticamente, para que No es matemáticamente que infinito. profe, no es que a 2,3333333. No, porque 2,3 sería Eso entre más que 1 y menos que el infinito sería elástica, 2,333 estaría ahí. Muchachos, para que de infinito, tiene que ser que el precio, o sea, el denominador, la parte de abajo, les voy a mostrar, o sea, si ven esto acá, si ven esto, ¿sí ven la gráfica? Sí. Tiene que ser que aquí en la parte de abajo, en esta parte de abajo, muchachos, en esta parte de abajo, voy a colocarlo aquí con rojo. Tiene que ser que en esta parte de abajo, de 0. ¿Qué significa que de 0? Que usted no puede dividir nunca un número por 0. Nunca. No se puede dividir. Eso da infinito. Nunca se puede ir por 0, muchachos. Nunca se puede ir por 0. Si se divide por 0, es que es infinito. O sea que se declara como elástica. O sea que las cantidades varían permaneciendo constante en el precio. O sea que el precio se congela y las cantidades son como infinitas. Son muchas. Un precio de 10 siempre, pero puede aumentar y aumentar cantidades hasta donde yo ni me imagino. Pero para que se dé el infinito, es que yo no puedo dividir nunca por 0. Vuelvo y coloco un ejemplo como hice ahorita con el valor absoluto. Miren, esto es un poquito de matemática, pero me importa que ustedes sepan de dónde sale eso. Miren, es como si yo hiciera esto, muchachos. Miren, si usted coge un número, por ejemplo, 3, y lo divide, como un número, usted coge el 4 y lo divide entre 2, ¿cuánto le da 4 entre 2? 2. Dos. Esto me da increíble y nos da 2, increíble, ya, da 2, ¿cierto? Increíble. Increíble, da 2, vean. Ya pues, estamos sacando. Esto da 2. Estoy aquí haciendo unas maromas. Esto da 2. Muchachos, si yo tengo un número, 4, y lo divido entre 0. 4. ¿Cómo le ocurre? Perdió el año, mijo. Perdió el año conmigo. No existe, mijo. No existe. Es imposible. No, ¿cómo que 0? No existe. Usted puede sacar la calculadora y esto es infinito, no existe. No es 4. El 0 es indeterminado, no se puede. Indeterminado. Usted nunca puede ir nada entre 0, nunca. Por eso. Pero 0 dividido entre 4, ¿cuánto da? Mire, esto es de matemática de primaria, muchachos. 4. 0. ¿Cómo que 4? 0. Porque ¿cuál es la tabla de multiplicar más pequeña que existe? ¿Cuál es la tabla de multiplicar más pequeña que existe? El 0. El 0. Entonces, por eso es que en esta instancia, cuando el precio aquí, en esta instancia, cuando el precio aquí en esta parte de abajo le dio 0, cuando usted aquí en el precio le dio 0, tiene que dar infinito, por lo tanto se declara de esta manera, perfectamente inelástica. Profe, ¿cuál vendría siendo la demanda como más, pues no, la mejor demanda? Pues les voy a leer aquí para terminar, vean, entonces ahí le va la respuesta. Vean. Resumen de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es elástica, o sea, ¿cuál es la elástica? Como la que tuvimos en hace un momento. Su característica es que la demanda es muy sensible con muchos sustitutos. Por ejemplo, los licores, los lujos,
Es una demanda elástica. La unitaria, ¿cuál es la unitaria? Esta, la que da como muy perfecta, así como bien 45 grados. Esa la declaran como una demanda proporcional poco frecuente. O sea que está en teoría. Cuando dicen en teoría, es que se da como en el papel nomás. En la vida real pocas veces se da. Inelástica, cuando es menor que 1. ¿Cuál es la inelástica? Cuando se da esta, entre 0 o entre 1. Esa inelástica es una demanda poco sensible con pocos sustitutos. Por ejemplo, los combustibles, las medicinas. Mire que esa no, usted reemplazar los combustibles no tiene cómo reemplazar las medicinas, muy difícil reemplazarlas. Esa es una demanda inelástica. La perfecta inelástica, o sea, la que estamos hablando del infinito, esta que hablamos del infinito, esta, perfectamente inelástica. ¿Esa qué tiene? Es una demanda cuya cantidad de 100 de acero ante más leve incremento del precio y a la inversa. O sea, esa se da en teoría, esa es muy rara, eso es muy extraño que se dé, prácticamente vuelve y se hace en el papel, en teoría. Y la última, que es la demanda perfectamente inelástica, que es esta que ustedes dijeron que el precio, las cantidades son quietas, pero el precio es para arriba. Esa es la demanda cuya cantidad no responde en absoluto ante un cambio del precio. Por ejemplo, la sal, la insulina, o sea, usted tiene que comprar eso. De la insulina, le pueden colocar el precio que sea y usted la tiene que comprar. Así de sencillo, ¿sí o no? Esa como el arroz, Un poquito como el arroz, pero el arroz podría ser un poquito entre la elástica, pues, porque la pueden controlar, mientras que la insulina, si se escaseó, o la sal. Bueno, el arroz también podemos meterla como inelástica, podría ser. Bueno, muchachos, entonces ahí yo termino la clase como tal, en el sentido de la explicación de la elasticidad en la demanda. Allí queda el taller para que lo desarrollen. Igual lo invito que el video que yo envié es bastante interesante, bastante... ¿Usted iba a desplazar la fecha de entrega del taller? Sí, le voy a poner 2 días más. Esto era del martes, ¿cierto? Esto es el martes, miércoles, jueves, viernes. Podría meterle más días. Voy a meterle como 3 días más. Sí, porque tenemos mucho trabajo. Igual el video queda nuevamente, lo subo a la plataforma que acabamos de conversar. Vuelvo y les digo, estoy para ustedes por el WhatsApp, me pueden encontrar, pueden charlar conmigo. Aquí estoy para ayudarles como siempre. Bueno, Muchachos. Gracias, profe. Muchas gracias. Taller abierto. Gracias, profe. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, pero ya terminé, ya está lo que íbamos a explicar, que explicamos un pedazo la semana anterior y pues ya se va a cortar los 40 minutos. Preguntas, dudas, yo creo que alguna cosa, ahí queda el video colgado, dentro de un rato lo cuelgo para que ya quede pues como constancia de que estuvimos conversando. Muy buenas las preguntas, así es que me gusta, pregunten, así no sepan que por qué 4 es dividido entre 0, no pasa nada con eso. Lo importante es saber por qué, porque eso que no entiendo se me va a hacer un complique. Los invito a que vean el videito que propongo ahí y busquen otro un poquito más. Y traten de hacer los ejercicios. Un abrazo para todos. Se cuidan mucho. Profe, cuidado. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Gracias a ustedes.